de la comunicación con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, empresa de análisis de riesgo político, colaborador en este espacio de noticias de Grupo Fórmula. Luis Carlos, te saludo con mucho afecto, como siempre. Creo que el tema que te toca, no sé qué opines, es el tema de la consulta. Ayer aparece en el Diario Oficial de la Federación el documento según el cual la consulta será el primer domingo de agosto, que es el 1 de agosto de 2021, y no todavía el mismo día que será la elección federal intermedia del 6 de junio. Digo no todavía porque la Constitución podría cambiarse y empatarla, pero en fin, danos tu opinión y tu comentario, por favor. Luis Carlos, bienvenido. Hola, Pepe, muy buenas noches. Pues efectivamente ya se publicó. Sigo pensando que es un despropósito, pero ya es un hecho, y esto significa que yo pienso que ya el intento de querer cambiar la fecha ya no es procedente. Yo supongo que la publicación en el Diario Oficial quizás significa que el presidente ya desistió de querer cambiar la Constitución. Creo que ya es muy tarde. Creo que la agenda legislativa además está muy llena de asuntos difíciles de atender, de tal forma que no creo que quieran meter este otro asunto que es explosivo. Además que se llevaría su aprobación en todo el país, en todas las legislaturas de los estados, te puede llevar en un proceso de mes y medio, 2 meses, de tal forma que yo creo que va a ser el 1 de agosto. 2, el INE ya dijo que costaría 1,500 millones de pesos, no los 8,000 millones que un consejero había dicho, sino 1,500. Creo que es una reducción significativa. Tercero, creo que el presidente y el partido Morena se van a dedicar a decir que tiene el juicio de los expresidentes y van a tratar de subirse a eso para hacer una campaña, lo cual es falso, porque la encuesta no, la consulta no es sobre juicio de expresidentes, la consulta es para esclarecer decisiones políticas de los actores políticos de los últimos años. No sé qué significa eso, pero es una consulta sobre todos, de tal forma que ahí también puede entrar Hugo López-Gatell, pueden entrar los ministros de la Corte y puede entrar quien queramos. Y este será pues lo que ocurrirá pues en el mes de agosto, Pepe. Sí, pero Morena lo va a vender, el gobierno lo va a vender justamente como eso, una consulta para meter a los expresidentes a la cárcel. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? De alguna manera, eso es lo que en el fondo pretendía el gobierno federal. Claro, la Suprema Corte de Justicia modificó la pregunta para darle, entre comillas, legalidad, y habla de lo que tú señalas, emprender un proceso de esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en los años pasados por actores políticos, lo que esto signifique. Bueno, pues yo espero que la oposición entonces se ponga las pilas y entonces empiecen a hacer campaña para decir que ya viene la consulta para enjuiciar a este gobierno. Digo, si se vale decir lo que quieras, pues se puede decir. El hecho es que la consulta, estrictamente hablando, no es sobre los expresidentes. Entonces la oposición puede decir, esto es sobre lo que tú quieras. Y yo creo que en esas vencidas, pues claramente el gobierno tiene más posibilidades de prevalecer porque la idea de que es para los expresidentes ha prevalecido. Pero en estricto sentido, se podría meter una queja en contra de Morena si sigue con una idea de que es falsa, porque en estricto sentido no es sobre los expresidentes. En fin, esto va a dar lugar a muchas quejas, muchos pleitos en el INE, pero pues es parte del paisaje que veremos el próximo año. Creo yo que va a perder fuerza esta idea, Pepe, porque yo creo que la gente también de tanto oír una idea se le va haciendo repetitivo, de tal forma que probablemente el efecto que pensaba obtener el gobierno probablemente se va diluyendo con el tiempo. Pues Luis Carlos, te agradezco mucho este punto, esta observación yo también coincido contigo, probablemente se diluya el impacto que originalmente se pretendía con la consulta, con la pregunta que había planteado originalmente el presidente, que la entregó al Senado y el Senado la puso en manos de la Suprema Corte para que decidiera. La Suprema Corte dijo, la pregunta hay que modificarla para que se ajuste a la legalidad, de lo contrario estaríamos prejuiciando a la gente, estaríamos violando el debido proceso, estaríamos incurriendo en la ignorancia del principio de inocencia, etcétera. Y esto sí desinfla, pero bien dices, en este momento hay otras prioridades mucho más urgentes que llevar a cabo esta consulta en los términos en que está redactado. Está difícil de entender para los que nos gusta leer de política, imagínate en general para la población. Así es, Pepe. Además que, como dices, viene el tema de la elección en Estados Unidos y lo que puede significar para México y para el gobierno de López Obrador, un gobierno de Joe Biden. Viene el tema del tema de la pandemia que no cede y está otra vez subiendo. Viene el tema del pleito entre gobernadores y el presidente de la República.
Viene el tema energético, en donde el presidente quiere revertir la reforma mediante una enmienda a la Constitución. Vienen las nominaciones en Morena que van a generar chispas y en todos los partidos. O sea, la agenda está sumamente cargada, de tal forma que a lo mejor este tema de los expresidentes acaba siendo un chisguete, políticamente hablando. Pues gracias, Luis Carlos, gracias y buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, gracias. Dios, el doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, empresa de análisis de riesgo político, colaborador en este espacio de noticias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.